Estamos a lunes, es 20 de mayo del año 2024, estamos a lunes de procesión de la Virgen del Rocío por las hermandades en la aldea, que ya ha iniciado su procesión, tradición de cada año, porque saltaron la reja, naturalmente, los romeros, a las 3 menos algo de la madrugada de hoy. Así que la tradición se cumple un año más y parece que con buen tiempo, porque para hoy dice la previsión del tiempo, dice la previsión meteorológica, que en la mitad sur del país vamos a disfrutar del sol todo el día, que en la mitad norte vamos a tener nubes, chubascos a ratos. En estas primeras horas esperamos tormentas en la costa de Cantabria y en el País Vasco, también en Barcelona y en buena parte de Aragón. Tenemos alerta amarilla a partir del mediodía en Cataluña y en la Comunidad Valenciana por las tormentas, por el viento también. Temperaturas cambian poco, estamos estrenando el día con 7 grados en Guijuelo, tenemos 11 ahora mismo en Alcañiz y 17 en Cartagena. Y con Roberto Brasero pues afinamos la previsión del tiempo dentro de un instante. Tenemos 3 historias para empezar la mañana. Dan por muerto al presidente de Irán, una vez que ha sido localizado el helicóptero en el que viajaba. Tuvo que realizar ayer, se decía la información oficial, un aterrizaje forzoso. Ahora que ya se ha encontrado el helicóptero, no queda nada del helicóptero. Ardió una vez que tomó tierra y no hay posibilidad alguna, esperanza alguna de encontrar con vida a ninguno de los ocupantes, incluido el presidente de ese país. Sánchez convierte en cuestión de Estado y en campaña electoral el insulto de Milei a Begoña Gómez, que dijo que era corrupta. Ha llamado a consultas el gobierno de España a la embajadora en Buenos Aires y ha emplazado también a Feijóo a que condene lo que ha dicho el presidente de la Argentina. Estamos a 20 días de unas elecciones europeas y todo es susceptible de ser aprovechado. Y será por comisiones de investigación. El Parlamento de Baleares tiene la suya propia sobre las mascarillas y hoy está citado Víctor Vialdama, el perejil de todas las salsas. En Madrid declara como imputado en un caso de fraude en el impuesto de sociedades un ciudadano al que nadie haría ni puñetero caso si no fuera porque es el novio de Isabel Díaz Ayuso. Pues lo primero son las informaciones que van llegando desde Irán, informaciones todavía no oficiales o facilitadas como tales por el gobierno de ese país, pero sí por fuentes del gobierno de Irán que hablan con agencias internacionales, por ejemplo con la agencia Reuters, para confirmar que ha sido localizado. Eran 3 los helicópteros, la comitiva en la que se desplazaba el presidente de ese país, que se llama, o se llamaba ya a estas horas, todavía no es oficial, pero todo el mundo ya, o casi todo el mundo empieza a darle por desaparecido, por muerto quiero decir, el presidente Raisi, que no es Ali Jamenei, para entendernos. Ali Jamenei es el ayatolá, el verdadero líder de aquel país, donde es un régimen teocrático, como saben. Presidente es, digamos, el poder civil, pero elegido o designado o ungido, aunque haya unas elecciones de por medio, por quien sigue ejerciendo desde la época, desde que heredó a Khomeini, por quien sigue ejerciendo el liderazgo real o el poder real en aquel país. Bueno, eran 3, digo, los helicópteros en los que se desplazaba el presidente de Irán. La primera información lo que dijo es que de esos 3, 1 había tenido que tomar tierra de manera forzosa, de los otros 2 nunca se dijo nada. Estaba siendo buscado ese helicóptero, era una zona de muy difícil acceso, según decía el propio gobierno iraní, de muy difícil acceso. Además se temía que las bajísimas temperaturas de esta madrugada complicaran todavía más, no solo el acceso, sino la supervivencia de quienes iban en ese helicóptero. Y finalmente lo último de esta mañana es que ha sido localizado el aparato en cuestión. Los otros 2 parece que no tuvieron problemas. Este sí ha sido localizado, lo que queda de ese helicóptero, que al parecer al tomar tierra ardió. Y eso hace que tanto el presidente Raisi como el ministro de Exteriores de Irán en este momento, oficialmente dados por desaparecidos, pero en la práctica dados ya por, así lo están diciendo agencias internacionales, así están titulando ya los grandes medios internacionales, muertos ambos en el accidente. Lo del accidente pues es objeto claro de una investigación, como corresponde a una situación como esta. Un accidente de helicóptero. De los 3 helicópteros solo es uno el que se ve accidentado, es justo en el que viaja el presidente del país, y acaba con la muerte de este, pues es inevitable que haya una investigación y es inevitable que proliferen ya las especulaciones al respecto. El gobierno de Irán ha llamado a la población a rezar por el presidente Raisi. Hay una parte de la población que está muy dolida con lo que ha ocurrido, hay otra parte de la población que en realidad celebra la desaparición, vamos a decirlo claramente, del presidente Raisi, porque encabeza un gobierno que tampoco es que sea, digamos, un ejemplo ni de
respeto por los derechos humanos, ni de convicciones profundas de libertades y democracia, ni de compromiso con el feminismo, ¿no? El gobierno de Irán. Es la noticia internacional más destacada en esta mañana del 20 de mayo y vamos a ver a lo largo de la mañana qué otras informaciones va facilitando. Insisto que hasta ahora es poca la información dada como oficial, como tal, por el gobierno iraní. ¿Qué otras informaciones va facilitando el gobierno de ese país? Bueno, en el nuestro y en Argentina, el asunto de la mañana pues es el conflicto diplomático, la crisis diplomática entre España y Argentina, no ya entre sus gobiernos, sino entre los estados de España y de Argentina, después de que ayer sucedieran dos cosas. Una, que el señor Milei, el presidente de Argentina, que otra cosa no, pero él con lo que disfruta es pues provocando, diciendo todas las burradas que se le ocurren, insultando a los zurdos, que son los de izquierda, diciendo que el socialismo conduce a la muerte, en fin, estas cosas que forman parte del repertorio de Javier Milei, que ayer dio un pasito más porque estando en Madrid, porque ha venido a España a participar en el cónclave de la extrema derecha organizada por Abascal. De hecho, Milei era la estrella, como es el que gobierna en Argentina, pues era la estrella de la jornada en cuestión. Además del repertorio habitual, añadió Milei esto que en realidad ya se sugería en el comunicado que difundió su gobierno cuando lo de Óscar Puente, solo que ayer dio un pasito más y en lugar de hablar de las acusaciones que según el gobierno argentino hay de corrupción contra Begoña Gómez, que en realidad todavía eso formalmente no existe y a lo mejor nunca llega a existir, hay una investigación judicial, pero a día de hoy Begoña Gómez no está acusada de corrupción, pero ayer dio un pasito más, el presidente argentino, y ya abiertamente dijo que Begoña Gómez es corrupta y que su marido, el presidente Sánchez, se atornilla en el poder y no sé. Bueno, novedad de la jornada, porque el gobierno podía haber dejado pasar lo de Milei, pero es que en el gobierno están bastante, indignados porque Milei ha venido a España como presidente de la Argentina, en un viaje un poco de aquella manera, porque viene como presidente de la Argentina y de hecho se le facilitan pues todos los medios para que tome tierra su avión en Torrejón, como visita de Estado, pero en realidad no lo es, porque a lo que ha venido es a un mitin de Santiago Abascal. O sea, ni se ha visto con el rey, ni se ha visto con Sánchez, ni ha tenido el menor deseo de verse. Bueno, se vio con una delegación de representantes de empresarios, de grandes empresas de nuestro país el otro día, con la circunstancia de que todos eran hombres, lo cual para Milei pues debe ser un punto positivo, ¿no? Bueno, entonces lo que dijo ayer Milei es esto de que la esposa del presidente Sánchez es corrupta y que el presidente se atornilla y no sé qué. ¿Y cuál es la reacción que ha tenido el gobierno de España? Pues ayer compareció el ministro Álvarez, con el que hablaremos esta mañana, para decir que esto es una injerencia en cuestiones internas de nuestro país, decir que es un insulto, un ataque a la democracia española, a las instituciones y por supuesto al presidente del gobierno, exigir una rectificación a Milei y advertir que si esa rectificación no se produce, entonces el gobierno de España tomará otras decisiones. El señor Milei, con su comportamiento, ha llevado las relaciones entre España y Argentina a su momento más grave en nuestra historia reciente. España exige al señor Milei disculpas públicas. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad. ¿Qué medidas son esas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad? Pues tendremos ocasión de preguntárselo al ministro después de las 8:30 de esta mañana. Bueno, estamos en vísperas de toda la semana vamos a estar hablando de esta cuestión, sobre todo en la parte que afecta a la esposa del presidente del gobierno, porque el miércoles hay una comparecencia del presidente en el Congreso de los Diputados. Es un pleno parlamentario en el que Sánchez quiere hablar de la situación en Gaza, de por qué se retrasa por parte del gobierno de España el reconocimiento del Estado palestino, quiere hablar de los últimos consejos europeos, naturalmente alguna mencionará el presidente a las elecciones europeas del próximo mes de junio, y a lo que él ha planteado, él personalmente, como el combate entre el progreso y la ultraderecha, y porque en esa comparecencia está anunciado que el presidente también algo va a decir sobre su esposa. Ya dijo algo el viernes pasado en la entrevista en RTV. ¿Qué es lo que dijo? Pues que Begoña Gómez lo ha hecho todo bien, y que lo que hay es un bulo que pretende imputarle un tráfico de influencias que nunca ha existido. Digo, juntando todo eso, tenemos por delante una semana en la que sobre todo se va a hablar de esta cuestión. ¿Qué cuestión? Pues Begoña Gómez, ahora con Milei, que digamos que le ha facilitado al Partido Socialista, si necesitaba una baza más, pues la baza que necesitaba para convertir la campaña de las elecciones europeas en esta pugna entre el presidente socialista acosado y la ultraderecha que trata de acosarle. Posición incómoda en la jornada de ayer, pues para el Partido Popular. Ayer Álvarez
en eso tiene razón el PP, no ha llamado a la oposición para ninguna posición de política exterior, pues sí llamó a todos los grupos parlamentarios para que apoyaran esta declaración sobre el presidente Milei. Y el PP y Vox, lo dijo el propio Álvarez en su comparecencia, pues no han respaldado. ¿Por qué? Porque en el PP dicen esto es hacerle el juego al Partido Socialista en una campaña electoral y por tanto han eludido criticar ellos o condenar ellos lo que Milei ha dicho sobre... Hoy en la prensa hay algún diario que recrimina al Partido Popular por haber perdido la oportunidad de mostrar algo tan sencillo como que uno puede salir en defensa de la dignidad del presidente del Gobierno de España cuando es objeto de una acusación por parte de un jefe de Estado de otro país, sin que eso signifique dejar de criticar lo que haya que criticar de la gestión del presidente del Gobierno en nuestro país. De Vox, claro, nadie esperaba que fuera a criticar a Javier Milei cuando se ha convertido en su faro inspirador, en el pope de la ultraderecha en Europa. Bueno, a vueltas con la campaña electoral, como todo vale y todo puede ser aprovechado, pues hoy tenemos dos comparecencias que seguramente darán también de sí. Primera, Parlamento de Baleares tiene su propia comisión de investigación sobre el asunto de las mascarillas. Víctor de Aldama, el amigo de Koldo, empleado de Europa, que a su vez era amigo de Javier Hidalgo, el de Globalia, que estuvo en alguna de las reuniones con Begoña Gómez. Pues Víctor de Aldama hoy está citado a la comisión de investigación, veremos qué sucede en Baleares. Se supone que tiene que explicar cuál era su participación en la trama, si es que él lo considera una trama, que probablemente no. Como está imputado en una causa judicial, pues si quiere, como Koldo en el Senado, pues no tiene por qué responder a las preguntas que se le hagan. Y luego en Madrid, pues tiene cita en el juzgado que investiga su fraude en el impuesto de sociedades, o presunto fraude hasta que no haya sentencia, Alberto González Amador, que es un juicio que le afecta a él, naturalmente. Esta juicio que le afecta a él, como el fraude le afecta a él, pero como se da la circunstancia que es el novio de Isabel Díaz Ayuso, o que su novia es Isabel Díaz Ayuso, dígalo usted como quiera, pues entonces también tendrá una gran repercusión, o al menos alguna repercusión mediática y política. Hay dos asuntos que le afectan a González Amador, uno es del fraude fiscal y el otro es la querella que tiene presentada él contra la Fiscalía de Madrid por haber difundido, según él, datos confidenciales precisamente de esta causa. Alsina en Onda Cero. A las